Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las más utilizadas son la media aritmética, mediana y moda. Los propósitos de las medidas de tendencia central son mostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio, comparar e interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central o típico, y también sirve como un método para comparar el valor adquirido de una misma variable en dos diferentes ocasiones o en dos o más grupos. De estos tres propósitos, el más importante es interpretar, ya que, como nosotros sabemos, cualquier calculadora científica o computadora nos puede resolver problemas, pero no puede interpretar nuestra información, no puede dar una opinión o puede decidir en cualquier momento determinado. La media aritmética. La media aritmética, usualmente llamada promedio, se obtiene sumando una serie de datos o valores y dividiendo esa suma entre la cantidad total de datos. Como ustedes pueden observar, tenemos dos fórmulas para calcular la media aritmética, las cuales son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros utilicemos una X con una barra encima, nosotros vamos a estar hablando de un conjunto de datos que provienen de una muestra. En cambio, cuando nosotros utilicemos este signo que se llama mu, nosotros vamos a estar hablando de los datos de una población. Las ventajas e inconvenientes que tiene la media aritmética podemos mencionar. Es fácil de calcular, es el centro de gravedad de toda una distribución, también es un valor único. Eso significa que entre un conjunto de datos nosotros no podemos tener dos medias aritméticas. Y también el principal inconveniente que se conoce es que se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de una distribución. Ejemplo, vamos a resolver un ejemplo en donde nos dan las estaturas en centímetros de 29 estudiantes. Si se dan cuenta, nos dan la información tal como se recabó, viene en forma desordenada, por lo que el primer paso a realizar es el ordenamiento de los datos y luego ya podemos completar nuestra distribución de frecuencias simples. Acá podemos observar que nuestros datos ya están ordenados. Y para completar la tabla simple de frecuencias, vamos a tener que 3 personas midieron 155 centímetros. Entonces nosotros tomamos el 155 y colocamos el 3 para señalar que 3 personas tuvieron una estatura de 155 centímetros. Acá también contamos cuántas personas midieron 156 y nos dan 3, 157 y nos dan 2, 158, también tenemos 2, y así, hasta llegar al 162. Si pueden ver, 162 también tendríamos 6 personas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahí nosotros tendríamos nuestra tabla simple de frecuencias. Este signo que ustedes ven al final se llama sumatoria e indica la sumatoria de cada columna. Acá la sumatoria de la frecuencia serían 29 datos. Sigamos resolviendo
los incisos. Acá nos preguntan, ¿cuál es la estatura promedio del grupo de 29 estudiantes del ejemplo anterior? Si se dan cuenta, no nos están preguntando una medida de tendencia central específica. Únicamente con la palabra promedio, nosotros sabemos que tenemos que calcular una media aritmética. Y si seguimos observando en la tabla, aquí tenemos la información que anteriormente teníamos, los valores de la estatura y la frecuencia, pero también tenemos otra columna en donde vamos a multiplicar cada uno de estos datos o estaturas por la cantidad de personas que tuvieron dicha estatura. Y tenemos 155 por 3, 465. 156 por 3, 468. Y así sucesivamente hasta llenar toda la columna. Cuando ya tengamos llena toda la columna, entonces vamos a realizar la sumatoria. Y nos suman 4.616. Cuando nosotros ya tenemos llena nuestra tabla, vamos entonces a aplicar la fórmula para resolver el problema. Se dan cuenta que vamos a utilizar esta fórmula porque en el problema nos indican que es un grupo de personas o de estudiantes. Si dijeran una población o nos dieran a intuir que provienen de los datos de una población, entonces tendríamos que utilizar la otra nomenclatura. Bueno, entonces acá sabemos que la sumatoria de esta columna es 4.616 dividido la sumatoria o la cantidad de personas que es la frecuencia, y le colocamos el 29. Realizando la operación, vamos a saber que el resultado es 159.17. Únicamente con el resultado no resolvemos el problema. Debemos de interpretar. Y para interpretar, vamos a decir que la estatura promedio del grupo de estudiantes es de 159 centímetros. La mediana. La mediana es el valor intermedio cuando los valores de los datos se han ordenado, ya sea en forma ascendente o descendente. En ocasiones también es llamada media posicional, porque queda exactamente en la mitad de un grupo de datos. En este caso, la mitad de los datos, o 50%, estará por encima de la mediana y la otra mitad, o 50%, estará por debajo de ella. Para su cálculo se sugieren los siguientes pasos. Primero, ordenar los datos. Segundo, calcular la posición de la mediana con una de las siguientes fórmulas. Si se dan cuenta, también tenemos dos fórmulas para la mediana. Una es para la muestra y otra es para una población. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La nomenclatura, que una va con letras mayúsculas y la otra con letras minúsculas. Como tercer paso, tenemos que buscar el resultado de estas fórmulas en la columna de la frecuencia acumulada, ya que ese valor contendrá el valor de la mediana. Ventajas e inconvenientes. Es fácil de calcular, solo influyen los valores centrales y no intervienen todos los valores de la variable. Como por ejemplo, ¿cuál es la estatura que deja bajo sí y sobre sí el 50% de los datos del grupo de 29 estudiantes del ejemplo anterior? Si se dan cuenta, nos preguntan cuál es el valor que deja bajo sí y sobre sí el 50% de los datos. No nos preguntan cuál es el valor de la mediana. Y esa es la forma correcta. Para resolverlo, vemos nuestra tabla y vemos acá nuestros valores originales, los datos o estaturas y el valor de la frecuencia. Debemos de agregar una columna en donde
nosotros vamos a ir calculando la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? Vamos a colocar el primer valor y a este valor le vamos a ir sumando así, un poco cruzado. Le vamos a ir sumando esas frecuencias, así una con la otra. Vamos a, como les voy a indicar en este momento. Tenemos 3 más 3, 6, 6 más 2, 8, 8 más 2, 10, 10 más 2, 12, 12 más 8, 20, 20 más 3, 23 y 23 más 6, 29. Si se dan cuenta, la sumatoria de frecuencias debe coincidir con nuestra última frecuencia acumulada. Si eso no coincidiera, nos indicaría que tenemos un error y debemos de verificar en dónde se encuentra. Ya que hemos calculado la frecuencia acumulada, vamos a buscar la solución de nuestro problema. Y seleccionamos esta fórmula. Nuestra fórmula es con una letra minúscula porque los datos provienen de una muestra. Y sustituimos los valores. El total de datos que tenemos son 29 más 1, 30 dividido 2 nos va a dar 15. Como se puede observar, la frecuencia acumulada que contiene a la mediana es 20. ¿Cómo vamos a saber esto? Acá tenemos que nuestro valor de la posición de la mediana es 15. Entonces debemos de buscar acá en la frecuencia acumulada un valor que sea igual o que contenga ese 15, es decir, de que sea mayor de 15. Y vemos que 12 no contiene 15, entonces es 20. Por eso es de que hemos resaltado esta línea. Y al final nosotros podemos decir que el valor de la estatura que deja bajo sí y sobre sí el 50% de los datos es 160 centímetros. También podemos decir de que podría haber otra pregunta en donde indique cuál es la posición. Y la posición sería 15, pero el valor de la mediana es 160 centímetros. Vamos a demostrar que 160 centímetros es el valor de la mediana en esta distribución. Si se dan cuenta, aquí tenemos todos los valores ordenados en forma ascendente. Y nos damos cuenta de que la mitad de todos esos valores está antes o por debajo de 160 y el otro 50% de los datos está por encima o es mayor de 160. Moda. La moda es el dato que más se repite. Y para determinar la moda basta con observar cuál es el dato que ocurre con mayor frecuencia. A esta mayor frecuencia le vamos a llamar frecuencia modal. Un grupo de datos puede no tener moda y en ese caso se le va a llamar amodal. Puede tener una moda, es decir, ser unimodal. Puede tener dos modas, ser bimodal, o más de dos modas, le vamos a llamar multimodal. Si se dan cuenta, para simbolizarlo vamos a tener también letras mayúsculas y letras minúsculas. La mayúscula nosotros sabemos que es para una población y la minúscula para una muestra. Ventajas e inconvenientes de la moda. Su cálculo es sencillo, es de fácil interpretación, es la única medida de posición central que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. Y en su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. Ejemplo, si se dan cuenta, no tenemos fórmula para calcular la moda cuando nuestra distribución es una distribución simple de frecuencias. Ejemplo, ¿cuál es la moda o estatura que más se repite en el grupo de 29 estudiantes del ejemplo anterior? ¿Se dan cuenta? Tenemos nuestra
distribución de frecuencias o datos originales, donde tenemos las estaturas y las frecuencias, y para solucionar debemos de realizar lo siguiente. Como se puede observar, la frecuencia modal es 8, es decir, la frecuencia mayor. Busquemos en todas las frecuencias y nos damos cuenta que 8 es nuestro dato mayor. El tipo de moda que tiene la distribución es unimodal, ya que únicamente se observa una frecuencia 8. Si en dado caso nosotros tuviéramos otro número 8 aquí dentro de la frecuencia, eso indicaría que vamos a tener dos modas, es decir, va a ser bimodal. O bien puede suceder que todos los números sean iguales, que ninguno sea diferente, y en ese caso no haya moda y sea amodal. Luego que nosotros hemos localizado nuestra frecuencia modal, podemos decir de que 160 es el valor de la moda. Para interpretar, si se dan cuenta, acá en la pregunta nos decían cuál es la moda o estatura que más se repite. Esa es la interpretación. Entonces la estatura que más se repite entre el grupo de los estudiantes es de 160 centímetros.